Radioescuchas de la República desde Acapulco, Guerrero, les saluda su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave con el comentario a tiempo que se titula Una vergüenza. Al querido amigo y destacado colega radiodifusor Gastón Alegre, lo acompañamos en su dolor ante el viaje al éter eterno de su primogénito Luis Javier Alegre Salazar, quien fue diputado y ocupaba la subdirección de Radio Turquesa de Quintana Roo. In memoriam. Aquí el comentario. En los prolegómenos de la última votación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones ONU sobre el criminal bloqueo a Cuba, que ha cumplido 30 años, como lo apuntábamos los analistas, fue un nuevo triunfo moral de Cuba. El comentario respectivo fue difundido por Prensa Latina. Ahora me permito reproducir el atinado artículo del colega Luis Manuel Arce Isaac, director en México de esa agencia, titulado La ONU y el bloqueo a Cuba, 30 años de vergüenza, AMLO, y agrego una acotación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, resumió en una palabra lo que sucede hace 30 años en Naciones Unidas sobre el bloqueo a Cuba. Una vergüenza, exclamó en su conferencia matutina. Por supuesto que el mandatario mexicano no se refería a los 185 países que votaron contra el bloqueo, sino a los 30 debates en la Asamblea General de la ONU desde que lo inscribió como un tema en el programa del 47 periodo de sesiones, pues en el 46 fue retirado e invariablemente el mundo lo ha condenado. Es muy ilustrativo cómo cada año fue creciendo de manera sostenida la cantidad de países que lo repudian desde entonces y exigen su levantamiento. En 1992, el primero de ellos fue a favor 59, en contra 3, abstenciones 71, ausencias 46. Países que votaron en contra: Estados Unidos, Israel y Rumania. Pero a partir de ahí el rechazo fue imparable. En 1993 llegó a 88, con 4 en contra, por supuesto Estados Unidos e Israel, y 2 gobiernos acompañantes, Albania y Paraguay. Por mucho que Washington movilizó a sus peones, ofreció dinero, presionó política y económicamente, no pudo detener la espiral en contra de su criminal e irracional bloqueo, y en 1994 la votación sobrepasó el centenar para no regresar atrás más nunca. Después fueron 117, al siguiente 137, siguió el ritmo ascendente y en el siglo XX cerró con 167 y el XXI abrió con esa misma cifra, pero solo en 2001, porque ya en 2002 arribó a 173 y a partir de ese momento se ha movido entre 185 y 191 votos a favor de la suspensión del bloqueo en los términos y argumentos planteados por la resolución propuesta. Significa que el mundo entero, porque las una o las dos abstenciones que logran reclutar desde entonces son moralmente inválidas, está contra el bloqueo. Llevan 30 años aislados, criticados, repudiados, rechazados por el mundo, pero el bloqueo ahí está. ¿Qué es lo triste? Lo que dijo López Obrador en su breve alusión al debate. Es una vergüenza. Ayer 185 votos para que se quite el bloqueo y 2 en contra. 185 contra 2. Y va a seguir el bloqueo, porque uno de ellos tiene derecho de veto. ¿Dónde está la grandeza? ¿Dónde está la política de altos vuelos? Como en estos tiempos vamos a estar apostando a retrogradar si son tiempos de cambio, expresó muy indignado. Significa, por supuesto, que la ONU está mal y demostrando por lo menos desde hace 30 años su disfuncionalidad. Admite, sin siquiera censurarlas, la proclamación y aplicación de leyes extraterritoriales violadoras del derecho internacional y de la propia Carta de Naciones Unidas,
y de facto avala las sanciones que de ellas se derivan, no a Cuba, sino a terceros, incluidas poderosas empresas y bancos, y enturbia las relaciones comerciales y políticas internacionales. Cuba demostró en estos 30 años que el bloqueo y sus consecuencias constituyen un genocidio extremadamente cínico, más atroz que el cometido por los romanos hace siglos con los calaburritanos sitiados en las guerras entre Pompeya y Sertorio alrededor del 73 a.C. La población celtíbera sufrió un largo bloqueo y todos, excepto una mujer, murieron de hambre por el asedio. A los cubanos no han logrado matarlos de hambre en más de 60 años de bloqueo, pero llevan todo ese tiempo intentándolo y buscando la forma de hacerlos vivir en agonía como en estos tiempos de enfermedad y desastre. Lo condenable, y la ONU debiera observarlo bien y actuar en consecuencia, es que en la medida en que la oposición al bloqueo aumenta en el mundo y la votación en contra es más unánime en la Asamblea General, el gobierno de Estados Unidos lo intensifica, como ha ocurrido sobre todo en sus dos últimos gobiernos, el de Donald Trump y el de Joe Biden. Es una burla al mundo, un descomunal desacato al derecho internacional y un brutal atentado contra millones de seres, incluidos niños, mujeres y ancianos, que son quienes más lo sufren. Un crimen de lesa humanidad en toda regla por sus propósitos y consecuencias que es imposible justificar. Los romanos no fueron juzgados en un tribunal internacional por su aborrecible bloqueo a Calahorra, y los muertos que ahora provocaron, porque entonces no existían, pero ahora sí los hay, y ya es hora de que, como denunció López Obrador, la votación no quede en nada y el bloqueo se mantenga. Es una vergüenza. Son 5 potencias, 5 miembros permanentes con poder de veto en la ONU: China, Francia, Rusia, Inglaterra y Estados Unidos. Es decir, uno solo de esos países, con ese poder de veto, se opone a las decisiones de la mayoría de naciones y, en consecuencia, no está obligado a cumplirlas. No cabe duda de que se hace necesario un cambio radical en la constitución de la llamada máxima organización internacional. Cuando menos, entre los poderosos integrantes del Club del Veto deberían ponerse de acuerdo para respetar sus votaciones. Con respecto al criminal embargo, serían 4 a favor de Cuba y por tanto Estados Unidos se vería obligado a respetar la decisión. De acuerdo, es una ilusión nuestra. Sin embargo, debe quedar claro que mientras exista como tal el Club del Veto, como decimos en México, eso y nada es lo mismo. Exacto, la ONU y nada es lo mismo. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave.